La siguiente ponente de la mañana es María Pía Timón Tiemblo. María Pía ha sido etnóloga durante 38 años en el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ha sido galardonada con diversos premios por trabajos de investigación sobre el patrimonio cultural inmaterial, como el Premio Nacional de Investigación Marqués de Lozoya y recientemente, nada más y nada menos, que el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial. Cuenta con numerosas publicaciones e imparte clases a nivel de máster en la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido unos 20 cursos monográficos sobre la salvaguardia y protección del patrimonio cultural inmaterial y ha sido la coordinadora hasta el año 2021 del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. María Pía, por favor, cuando quieras, te escuchamos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias al Instituto de Patrimonio Cultural de España por haberme invitado a dar esta conferencia. Ya sabéis que para mí sigue siendo mi casa y todavía estoy emocionalmente muy vinculada, no solamente con la institución, sino con las personas. Muchísimas gracias, Victoria, que veo que llevas todo, que está tocando toda esta coordinación también, y por supuesto especialmente a la directora del curso, a Sara González Cambeiro, y con quien me une, bueno, pues ya sabéis, una vinculación especialísima y encantada en que ella haya tomado el relevo, ¿no? Mi relevo. A mí me corresponde, quiero saber exactamente, eso es media hora, ¿verdad? Bueno, quiero saber, ¿me escucháis? Sí, María. Te escuchamos, es media hora, sí. Perfecto. Bueno, pues nada, el patrimonio inmaterial de la viña y el vino, conocimientos, rituales y simbolismo. Es la ponencia la intervención que yo voy a dar. En primer lugar, quiero hacer una aclaración y hablar del aslan tradicional del viñedo en España y sus paisajes culturales, que como sabéis fue un proyecto sufragado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, un proyecto de toda España para hacer este asla. ¿Por qué se hizo este asla? Pues este asla se hizo porque, a ver si puedo quitar esta barra de aquí abajo. Bueno, se hizo porque sabíamos que del año 1930 a 1950 hubo un cambio enorme en lo que fue toda la viña española debido a varias razones. Por un lado, la invasión de la filosera, que como sabéis pues se generalizó en toda España, en unas zonas quizá más lentas que en otros, pero en general atacó a toda España. Empezó por La Rioja y por sitios también del norte y fue avanzando y, bueno, paulatinamente invadió toda España. El empleo, lógicamente, de nueva maquinaria, que una vez que se retoma en los años 50 y en los años 60 de nuevo, ya que la viña, ya sabéis que se soluciona el problema con el famoso plantón americano, el injerto americano, etcétera, pues hay un empleo de maquinaria generalizada, después de la filosera, la creación de regadíos, que también empiezan a aparecer en ese momento, la creación parcelaria, que también ocurre en ese momento, y todo ello ocasiona un cambio en cuanto a conocimientos y técnicas tradicionales que venían existiendo en España, y que esto digamos que fue pues un corte brusco que hizo que se modificaran los sistemas tradicionales de producción, ¿no? Y de cultivo. Entonces, nos pareció que era muy interesante porque todavía esa generación que tenía en el momento que empezamos este ASLA, en los años 2000 aproximadamente, tenía esa generación, tenía pues una media de 80, 90 años todavía. Si hacíamos un trabajo de campo intensivo y sistemático, podían informarlos de los sistemas tradicionales que se hacían en España y que habían desaparecido prácticamente en todos los lugares, ¿no? Entonces, esto nos sirvió, de verdad no sabéis lo interesante, está publicado, lo interesante que ha sido este documento, porque la cantidad enorme de documentación, lógicamente, que hemos conseguido a través de este magno trabajo de campo que se hizo teniendo en cuenta las denominaciones de origen, con equipos de antropólogos que iban de una denominación de origen a otra. Hemos encontrado una gran riqueza y variedad de léxicos y de terminologías, ¿no? Estamos hablando de esta parte material de la viña y el vino, pues una riqueza y variedad de léxicos y terminologías increíbles. Por ejemplo, para decir una viña de un año, tenía un término concreto, una viña de 2 años, plantada hace 2 años, una viña plantada hace 3 años, es decir,
que eran términos concretos que denominaban y aclaraban con ese término el tipo de viña, el tiempo que tenía, las características de la viña, etcétera, con un solo término. También una gran riqueza y variedad de conocimientos y técnicas de las distintas labores de la viña, que no podemos entrar en ellos, pero todos los sistemas de plantación, envaso, al tres bolillo, al marco real, bueno, espaldera en la actualidad, el sistema de injertos, toda la tecnología amplia y variada de sistemas de injerto, los sistemas de poda, los tratamientos en relación con las enfermedades de la viña, los productos que se empleaban, las técnicas que se hacían para la yesca, es decir, para todo tipo de enfermedades que tenía la viña. Esos conocimientos y técnicas de protección de la viña, también muchos de ellos encontramos que estaban relacionados con la meteorología. Vimos como en Andalucía, en muchísimos sitios, por ejemplo, en las zonas de Almería, se tendía, antes de este proceso de la filosera, se tendía a plantar teniendo en cuenta el menguante de enero para realizar tanto la poda como la plantación. También cuando se cortaba la parra, las posiciones de la viña según las zonas, para que no le diera el sol, para que le diera el sol en determinados momentos que no, el sol no es tan fuerte. Enterraban también muchísimas veces la propia viña cuando se plantaba para que el propio sol o la helada no lo helara, hacer el polvo, que era, bueno, pues que en muchos sitios de Andalucía los pases por San Juan se hacían, pues, lógicamente, hacia el 21-24 de junio, y era para proteger muchas veces las uvas con esa tierra que se levantaba del sol enorme que hacía secar, y de esta manera se protegía hasta el momento ya de lo que era la vendimia. Es decir, que serían miles de construcciones, como vemos aquí en esta zona, esos medios círculos para proteger la viña tanto del viento como del sol, y para también de alguna manera retener la poca agua que caía en esta zona de Lanzarote. Fuerteventura, este poco agua que cae y de alguna manera contenía esta humedad. Bueno, que sería una conferencia entera para hablar de los sistemas tradicionales de la viña y el vino relacionados con la meteorología, ¿no? Bueno, he puesto aquí una relación mínima de refranes para que un poco también veáis esa vinculación que tiene con la meteorología. Pódame helando y no me podes llorando. En abril no me toques la raíz. El agua por San Juan quita vino y no da pan. Agua en enero llena bodegas y graneros. Si llueve en San Juan, quita uvas y no da pan. Si quieres ver la viña moza, pódala con hojas. Las vueltas por San Juan, muchos las saben, pero pocos las dan. Eso es lo que os decía anteriormente de lo del polvo. Si quieres tener la viña sin hierba, árala cuando no la tenga. En agosto se hincha la uva del mosto. Bueno, y así sucesivamente he cogido unas cuantas, pero es para que veáis también toda esa riqueza que tenemos de refranes vinculados con la meteorología y con la viña y con el vino. No solamente uno de los campos a los que yo tenía que referirme en esta intervención es, además de los conocimientos, que acabo un poco a grandes rasgos, comentaros un poco la riqueza de conocimientos que ha generado todo lo que es el trabajo y el proceso de la viticultura y la vinicultura, es los rituales alrededor del cultivo de la viña y producción del vino. Lo vienen diciendo mis compañeros a lo largo de la mañana, estos rituales de interacción, es decir, de ayuda, ¿no? Yo he tenido ocasión de ver cómo los distintos vecinos se ayudan, no solamente en la matanza, sino que ayudan a vendimiar a un vecino, al otro, etc. Desgraciadamente, creo que también ha salido aquí con lo de la legislación, con las normas globalizadoras, con los riesgos a veces de alteración y amenazas del patrimonio cultural inmaterial, pues está prohibido ahora, si no das de alta a una persona en la viña, pues si viene la inspección en muchas comunidades autónomas, te pueden multar. A mí me pasó no hace mucho, vi que estaban vendimiando, me acerqué corriendo para ver un poco, bueno, pues para hacer trabajo de campo y para que me contaran en ese momento qué estaban haciendo, etcétera, porque había gente mayor y gente joven y niños, y me llamó la atención, y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que se pusieron todos a correr
y yo no sabía lo que pasaba, y me dijeron, no, no, es que está, no, claro, creíamos que era alguien de Hacienda o alguien del ministerio, porque aparcamos el coche relativamente cerca y ya habían tenido algún ejemplo de este tipo, ¿no? Es decir, que ahora estos rituales de interacción, estos rituales que tienen que ver con la producción y con las ayudas mutuas de las actividades rurales, etcétera, pues muchos están alterados por este tipo de normas globalizadoras que prohíben, si no estás dado de alta, pues, que una persona esté vendimiando, con lo cual, bueno, pues dificultan todo este tipo de ayudas, etcétera. Rituales de fin de vendimia, encontramos muchísimos, muchísimos. Desde las fiestas específicas, como la maja vendimia, en las pedroñeras, después de lavar los capazos, ¿no? Que se hacía una fiesta, a la realización de cruces de sarmientos de trigo y de cereal trenzados o un ramo, ¿no? O un ramo, como veis ahí en esa imagen, en la parte superior, después de la vendimia, una cruz, ¿no? Como símbolo de protección, muchísimas bromas y actitudes permitidas dentro de lo que era la propia vendimia, sobre todo con los novatos que empezaban a vendimiar, el protagonismo que se les daba también a estos novatos, el comensalismo grupal, ya lo estamos viendo a lo largo de toda la mañana, mis compañeros lo mencionan muchísimo, tanto en el remate como en el protocolo en el comienzo, ¿no? Todo ese tipo de rituales vinculados con esas acciones, con esas actividades. Las bebidas de vino elaboradas y repartidas en las zurras, en distintos recipientes, los bailes y canciones, el engalanamiento de animales, es decir, un montón de rituales vinculados con la vendimia. En cuanto a bromas, bueno, no podemos entrar porque tengo muy poco tiempo, pero comentaros que desde el dar el lagarejo, que era restregar por la cara, nalgas o partes pudendas un racimo de uva, hacer el santo macarro, que era manchar con un tizón, calduciar, que era la travesura infantil que consistía en quitar las uvas del racimo, o sea, bueno, a bromas a los novatos que se les mandaba a buscar cestos tapados con adobes o piedras, la caza de nardos o de gamusinos, bueno, actitudes permitidas que se hacían después de en la fiesta de la vendimia, como era el último día se podía vendimiar de rodillas, cosa que estaba prohibida, o a la moza que se hubiera dejado algunas uvas en el racimo o en la planta, en la cepa, pues podían darle un beso su prometido, es decir, cosa que estaba totalmente prohibida. La mayoría han desaparecido, pero curiosamente todavía mucha gente mayor recordaba todo este tipo de bromas y de actitudes permitidas el último día de la vendimia. Siguiendo con los rituales del vino, pues tenemos por un lado las fiestas relacionadas con las advocaciones protectoras de la viña y el vino, los votos, tenemos algunas fiestas de votos por el bien recibido, bueno, por ejemplo la de los caballeros del vino algo tiene de voto, ¿no? Vinculado con el vino, ¿no? Según la leyenda, que estaban todos enfermos por una pandemia y que los caballos venían con vino, se tomó, bueno, y se curaron, bueno, y en acción de gracia, ¿no? El voto famoso que durante muchos siglos llevaron esos pellejos en acción de gracias a la vocación, ¿no? Las fiestas patronales, el fin de cosechas, las ofrendas de frutos de uva, las ferias, tanto adquisición de ganado, para adquirir también las espuertas, las cerillas, es decir, todos los materiales vinculados con la viña y con las labores relacionadas con el proceso de la viña y del vino. Las nuevas fiestas del vino, que no las podemos tener, las tenemos que tener en consideración, ahora entraremos en ella, y otras fiestas con orígenes vinculados en leyendas del vino, fiestas de cambio de ciclo, en las que se queman, como sabéis, capazos, pellejos, botillos, serones, aunque no tengan que ver con el vino, pero siempre elementos que han tenido vinculados con esas actividades agrícolas de la viticultura, se queman en esas fiestas de cambio de ciclo. El vino y los rituales festivos en España, prácticas rituales relacionadas con la petición y el agradecimiento a distintas advocaciones. Bueno, nos dijeron muchísimos santos que ya han desaparecido, protectores, los vimos también en las relaciones topográficas de Felipe II y aparecían miles, pero podemos decir que ahora en la actualidad, aunque nos basamos mucho también en las fuentes históricas, para ver cómo habían evolucionado, muchos de estos santos, como San Gregorio Nacianceno, se bendecía los campos en Salcedón, que todavía se sigue bendiciendo los campos tanto de viña como de trigo, San Baltanás por Ostiense también. Todo este santo, San Gregorio Nacianceno, ahora
casi ha pasado todos los rituales que se hacían a San Isidro. Se ha generalizado la advocación a San Isidro y es donde se desarrollan muchas de las actividades que se hacían por San Gregorio Nacianceno. Digamos que es el que ha asumido todas estas prácticas rituales. En muchos sitios de España, concretamente por San Isidro, se ingieren alimentos en una cuervera, como por ejemplo en una especie de recipiente ritual, en unas determinadas fiestas, se bendicen los campos tanto de trigo como de olivos como de viña. Y en algunos sitios todavía recogimos en este atlas, y también lo pudimos ver en algunos sitios de Castilla-La Mancha, que el día del ramo, el día del olivo, ¿no?, que se bendice en la iglesia, el día del ramo, en algunos lugares se lleva y se pincha, se clava en la propia viña como símbolo de protección, ¿no? Es decir, que sigue habiendo prácticas muy aisladas, pero que siguen estando presentes. En cuanto a las fiestas de vendimia, podemos decir que son dignas de tener en cuenta porque son muchos elementos los que interactúan unos con otros. Primero, podemos decir que es una recreación y evocación de una cultura vinícola y como esfuerzo de identidades, ¿no? En el fondo es lo que tratan de reforzar esas identidades. Aglutina muchos elementos festivos actuales, pero también etnográficos, ¿no? Porque en ese tipo de fiestas de la vendimia se exponen útiles, se desarrollan canciones, ¿no? Hay unos modos de expresión muy complejos, tanto de bailes como de canciones, como de recitan leyendas, romances y, por supuesto, la indumentaria, ¿no?, tradicional de la época, que es, digamos, un elemento que les refuerza desde el punto de vista identitario. Digamos que se evoca un pasado agrícola y se salta la importancia del vino en la actualidad, porque de alguna manera es importante desde el punto de vista económico, pero siempre bajo ese comensalismo grupal, ¿no?, que veíamos con mis compañeros anteriormente. En algunos lugares existía una fiesta anterior, que era el famoso Día de Acción de Gracias, donde se agradecía la cosecha recogida, como por ejemplo en Logroño, hoy fiesta de San Mateo o de la Vendimia, ¿no? Pero este tipo de fiestas de vendimia son una cosa nueva, aunque ya os digo que existió esas fiestas de acción de gracia, ¿no?, por la cosecha recogida. Sobresalen, bueno, en muchísimos sitios de España, los de Requena, los de Villafranca de los Barros, los de la mayoría de los sitios cigales, la mayoría de los sitios de Toro, Zamora, La Rioja, es decir, casi todos los sitios que tienen denominación de origen sobresalen, se han hecho fiestas de vendimia en esos lugares donde la denominación de origen los pone como lugares o como ciudades urbanas o rurales de importancia en esa variedad o en esa denominación de origen, ¿no? Exaltación de productos, a veces a través de carrozas, como podemos ver aquí en esta de Toro, técnicas del vino ritualizadas, como es el pisado ritual de la uva, que se hace en la mayoría de estas fiestas de vendimia, como en Peñafiel, en Rueda, en muchísimos sitios. La obtención del mosto también ritualizada, ¿no? Aquí digamos que se obtiene el mosto y se da a beber, ese comensalismo grupal que comentamos, donde los niños también empiezan a tener importancia, aunque no se les dé el mosto, pero empiezan a estar presentes, ¿no?, en esas catas. Las catas de vino, los concursos de vinos y certámenes, ¿no?, que son típicas de estas fiestas a nivel general. He hecho un análisis genérico, ¿no?, de distintos sitios de España, digamos, los elementos rituales y los elementos que tienen en común todas estas fiestas de nueva creación de vendimia. Exaltación de lo tradicional, os lo decía, indumentaria, canciones y bailes. Por supuesto, las batallas del vino, que es una cosa totalmente moderna ahora, que vemos la batalla del vino en la zona de Haro. El vino, además de ingerirse, se impregna en todo el cuerpo a través de batallas, en Haro, en San Asensio, y también vinculado con el juego con los niños, ¿no?, para que se inicien en estas prácticas de exaltación del vino. Pasando ya al tercer bloque y último bloque de mi intervención, que sería el simbolismo, ¿no? Digamos que toda esta parte tiene que ver con el ritual. En este análisis de simbolismo vamos a ver algunos rituales. Hay muchos significados del vino que tienen ese simbolismo como de fecundidad, de prosperidad, de celebración, de amistad, de comunión, de cohesión, incluso de suerte, de salud, de vitalidad, de eternidad, incluso de poder, ¿no?, de poder. Como símbolos de abundancia y fertilidad a través de la historia. Fijaos
la famosa tierra prometida, ¿no? Que es una tierra abundantísima y se refleja, digamos, con ese racimo gigante que tiene que llevar con una pértiga 2 personas, ¿no? Siempre, bueno, pues veis el dios hitita, dios de la abundancia, lleno de racimos de uva, cuerno de la abundancia donde no faltan las uvas. Es decir, que el vino, igual, Dioniso Sibaco, dioses del vino, de la fecundidad, del crecimiento de los muertos, veis ese simbolismo ya desde el mundo clásico vinculado con las uvas. ¿No veis aquí un sarmiento, ¿no? Con toda la copa griega con Dionisio navegando y su captura por unos piratas? Bueno, la famosa leyenda, los poderes que tiene Dionisio de hacer crecer la vid, ¿no? Los delfines, ¿no? Como, bueno, la viña y el vino como símbolos de muerte y resurrección, ¿no? Tanto en el mundo egipcio, por supuesto el sarmiento, ¿no? Siempre un simbolismo, el árbol de la vida, como en el mundo cristiano, ¿lo veis, no? El árbol de la vida como una vid, salvación, fecundidad, regeneración, resurrección, inmortalidad, ¿no? El árbol de Yesed, veis que lo hacen salir de una cepa, ¿no? De una cepa con todos los sarmientos, es decir, de ahí es el tronco, digamos, ese simbolismo tan importante que tiene la tradición cristiana. Que todavía hay muchas fiestas, yo he tenido ocasión de asistir a fiestas pues, en un pueblo de Ávila, donde todavía se saca al Cristo, bueno, veis, es la fiesta patronal, se saca al Cristo impregnado, bueno, lleno de esos racimos de uva, y veis que a los niños recién nacidos o pequeños, para que les dé suerte y para que no enfermen, etcétera, los suben para que toque las uvas del propio Cristo, ¿no? Para que puedan conectar su piel, su cara, sus manos con ellos, ¿no? En Santiago, por ejemplo, de Cangas, en Pontevedras, el día que sacan a Santiago en procesión, le ponen en el caballo también uvas ese día. Es muy importante también la fiesta de vaquillas. Bueno, es que voy haciendo elementos de algunas fiestas porque son miles las que tienen un simbolismo enorme, ¿no? El vino, pero aquí voy un poco rastreando y haciendo una selección. La fiesta de vaquillas es en San Sebastián, el 20 de enero, en Fresnería de la Oliva, en Madrid. Tiene una importancia enorme el vino. Estos son lo que llaman los demonios, bueno, que son los jóvenes, que son los que organizan la fiesta, y bueno, siempre hay una vaquilla, que es cada año es elegido, ¿no? Democráticamente, bueno, por un proceso largo, pero lo que os quería poner es que el vino, ahí lo veis en un barreño, antiguamente era un barreño de zinc, ahora el vino es el elemento con el que concluye. Sabéis que toda la fiesta consiste en intentar atrapar a la vaquilla, ¿no? Y la vaquilla se escabulle, corre por todo el pueblo de Fresnedilla y al final, todos los años, la vaquilla la atrapan, ¿no? Aunque parece que no, este año no, pues siempre terminan atrapándola. Y cuando la atrapan, termina la fiesta, ¿ves? Ya se atrapa a través de cuerdas con esos jóvenes que van tipo botargas, con esos cencerros. Cuando la atrapan, corren todos de una manera, pero una carrera enorme, y debajo ahí está el vino, beben de ese vino, según ellos, según me comentaban, ¿no? Que he ido varias veces a la fiesta, para ellos beber el vino es el símbolo que les hacen, si la fiesta no terminara así, no terminaría, o sea, es el cierre total, esa bebida comunal de ese grupo de jóvenes que beben directamente, así a buces, de ese vino, en ese caso ahora de un barreño de plástico, ¿no? El vino como vehículo de desinhibición, la comunicación con el espíritu del más allá, como elemento salutífero, que no vamos a entrar ya, bueno, las llagas se cuidaban con vino, los enfermos, por ejemplo, el monasterio de Guadalupe del siglo XV, sabemos que se repartía el vino para los enfermos, porque era para estimular el apetito, para las infecciones, la creencia de la ingestión del vino para matar el gusano del cuerpo, cuando se dice matar el gusanillo, ¿no? Pues se sabe que parece ser que era un parásito, ¿no? Que teníamos. Bueno, pues cosas de estas que están muy vinculadas y que tampoco podemos, pero que cada uno de estos elementos que ponemos en la parte superior, elementos como elemento salutífero y terapéutico, podría ser una charla. Y de hecho yo en un sitio vinculado con sanidad me dio para una charla y más, ¿no? Porque tenemos muchísimas cosas recogidas. Bueno, incluso en algunos sitios se considera que si una llaga no se cura con el vino, pues que es una cosa ya mala. Bueno, hay una cantidad de cosas vinculadas con la salud y el vino, ¿no? Enorme. Como elemento de celebración, cohesión y de comunión. Esto es todo el tiempo, lo estamos viendo a medida que estamos desarrollando estas ponencias, tanto mis compañeros como yo, ¿no?